Dios les bendiga, hermanos. Amén. Qué bueno es estar, hermanos, un día domingo para glorificar el nombre del Señor. Amén. Gracias a Dios, hermanos, que tenemos oportunidad de predicar el Evangelio, de predicar la palabra del Señor. Y en esta oportunidad, hermanos, tenemos el tema de la lección. El nombre es Gloria a Dios en las alturas. En latín pienso que es esto. Este se llama el Gloria in Excelsis. En Gloria in Excelsis, ¿ves? Del latín, ¿verdad? Que significa gloria a Dios en las alturas. El domingo pasado vimos el Benedictus, que es bendito sea el Señor. Y hermanos, el versículo clave para esta lección está en Salmo 29:2, que dice: Dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. En otras palabras, hermanos, realmente dad es un mandato. Dad a Jehová la gloria debida. En otras palabras, lo que merece el Señor. Él merece toda gloria, toda honra y exaltación. Amén. Aquí los hombres exaltan, alaban y reverencian a grandes personalidades en el ámbito social. Pero hermano, uno más grande que todo eso está aquí con nosotros. Amén. Es el Señor, y por eso estamos aquí, para darle toda pleitesía. Amén. Darle toda adoración. Eso significa gloria a Dios en las alturas. Voy a pedir que se pongan en pie, hermanos, y vamos a... Ahí en su guía dominical tiene la lectura. Y toda la lectura está basada en Lucas capítulo 2, del versículo 3 al 18. Lo vamos a leer antifonalmente. Yo leo el primer versículo, ustedes leen el siguiente y así sucesivamente. Dice la palabra: e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió a Galilea, a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, cuando era la casa del faraón de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que todo ahí se cumplieron los días de los planeamientos. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ello en el mesón. Había pastores en la misma región que guardaban las vigilas de la noche sobre los rebaños. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel dijo: no temáis, porque he aquí os doy nueva de gran cosa, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto será la señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra para paz, buena voluntad para los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño estaba en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que vieron se maravillaron porque los pastores lo decían. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios en las alturas. Era, hermano, una expresión de exaltación al Señor por todo esto que estaba sucediendo. Este era un milagro grande. Y lo primero que vemos en esta lección, hermanos, siempre lo que ya hemos oído por muchos años, quizás desde la niñez, que Cristo nació en Belén. Amén. Belén, hermanos, era una ciudad de la región de Judea. Belén también se le conocía como la ciudad de David. El rey David nació en esa ciudad. Se llamaba Belén Efrata, pero todo es conocido como Belén, una pequeña ciudad
en la región de Judea. Hubo aquí, hermanos, en estas circunstancias, que al emperador Augusto César, o algunos le llaman César Augusto, porque César era el título del emperador, pero se le ocurrió a él en esa ocasión empadronar que cada persona que estuviera en cualquier lugar, que viniera a empadronarse a la ciudad de nacimiento donde ellos habían nacido. En este tiempo, José y María, ellos estaban en desposorio, quiere decir comprometidos ya a formalizar su boda, pero ya lo daban como hecho. Ya José y María estaban comprometidos y hermanos, se dio un milagro. Bueno, tendríamos que retroceder mucho para ver la historia, cómo el ángel Gabriel llegó a María y le anunció de que concebiría del Espíritu Santo, ¿verdad?, un hijo. Bueno, ya a estas alturas María, dice la Biblia, que está encinta, está en estado interesante, esperando un bebé. Ya sabemos todo lo que sucedió, ¿verdad? Pero ella está esperando un bebé. Ahora, todo el edicto del emperador era que las personas donde estuvieran tenían que ir a empadronarse, a registrarse a la ciudad donde ellos habían nacido. En este tiempo, José y María vivían en la región de Galilea, en una regioncita que se llamaba Nazaret. Ahí estaban en Galilea. Ahora, la situación era que el edicto era empadronarse, registrarse en la ciudad de nacimiento. José era originario de Belén, de Judea, en la ciudad de David. Entonces, de Galilea tenía que viajar hasta Judea. Y María estaba, hermanos, esperando bebé. Entonces, allí lo que tuvieron que hacer es desplazarse, y eran como aproximadamente, alguien dice, como 145 kilómetros. Y recuerde que no había avión, no habían las limusinas o algo confortable, un Cadillac o algo así para poder transportarse. Era una situación difícil. Y José sabía que María estaba en estado interesante, en estado delicado. Entonces, pero tampoco podía dejarla sola. Hermano, él tenía una gran responsabilidad. Si él no cumplía con la ley, hermano, la ley era muy dura en ese tiempo. Tenía que viajar, pues se lleva a María así embarazada. Y bueno, quién sabe cómo la acomodaba y todo. Quizás algunos lo pintan ahí que iban en un burrito. No sabemos, no nos dijeron o no nos dice la Biblia en el vehículo que iban. Pero la cosa es que viajaron. Y allí yo pienso que la iba cuidando con todas sus atenciones. Yo pienso que quizás se tardaron posiblemente algunas semanas, porque la Biblia no registra el tiempo exacto, pero cuando llegaron a Belén. Ahora, hay algo bien interesante, hermanos, acá. Cómo al emperador se le ocurre hacer este edicto de empadronamiento en esta fecha. ¿Qué hay allí? ¿Es obra de la casualidad? ¿O qué es lo que está sucediendo aquí? En una persona que no tiene temor de Dios, en una persona que, hermano, no hay respeto para las cosas de Dios, del Dios de José. ¿Qué estaba sucediendo acá? Se le ocurre al emperador hacer ese edicto de irse a registrar a la ciudad de nacimiento. Y José tuvo que viajar hasta Belén. Ahora, hermanos, sabemos, hermanos, que en Dios no hay casualidades. Amén. Dios tiene el programa bien establecido para la humanidad, para la redención del mundo. Ahora, hermanos, cuando ellos han llegado a Belén, María comenzó a sentir ya, hermanos, los dolores, aquellos síntomas que las mujeres saben de que quizás, bueno, son desesperantes, agobiantes. Yo no les puedo decir la magnitud de los dolores, solamente les puedo hablar de lo que las mujeres han hablado acerca de esa condición.
Así que, hermanos, es importante saber de que en ese tiempo María siente esos síntomas. Y José estaba allí porque era descendiente de David. Ahora, vamos a leer el versículo 4 de Lucas 2. El versículo 4 dice, y José, si lo tienen, Lucas 2, versículo 4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret. Por eso a Jesús se le llamó Nazareno, porque él allí se crió. Y de Galilea subió a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. O sea que José era descendiente de David. Ahora, hermanos, vemos que esto no es una casualidad. María siente ya los síntomas muy fuertes y comienzan a tocar puertas. Y dice que nadie les quería dar posada, nadie les quería dar lugar, aunque ellos rogaban, pedían. Y José, me imagino ahí desesperado, mi esposa está a punto de dar a luz. Y bueno, fue tocando puertas y no hubo lugar, hasta que alguien dijo, bueno, ahí está el establo, ahí está el lugar destinado para alimentar a las vacas. Entonces, si no había de otra, entonces José, ¿verdad? Allí quedó con María. Pienso que estuvieron al tanto de cómo era el nacimiento. José quizás no tenía experiencia en eso, pero allí, hermanos, llegaron y asistieron. Y pienso, hermanos, de que la Biblia no registra que hubo ayuda alguna de alguien, sino que fue algo difícil. Pero lo importante es que Dios estaba en todo ese asunto. Dios estaba al tanto de eso. Y la situación era, hermanos, hay algo bien interesante. Este niño que iba a nacer tenía que ser, hermanos, un niño que en él se cumplían las profecías. Era, hermanos, el cumplimiento de lo que habían dicho los profetas. Y ahora, pero ¿cómo era esto? Si José y María vivían en Galilea y María, estando encinta, hubiera dado a luz a su hijo allá en Nazaret de Galilea, entonces era contradictorio. Se iba a contradecir la palabra de Dios si el niño nacía allá donde ellos estaban viviendo, en Nazaret de Galilea. Pero al emperador se le ocurrió hacer ese edicto para que viajara cada persona al lugar de nacimiento. Y José tuvo que viajar hasta Belén, y allí nace el niño. ¿Qué nos demuestra esto? El que el niño haya nacido en Belén, el plan de Dios, cumplimiento de la profecía de Dios. En Miqueas 5:2. ¿Cómo dice en Miqueas 5:2, hermano? Vamos a ver Miqueas capítulo 5, versículo 2. Dice, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Gracias, Señor. Yo pienso que José amaba a María, aún como él no había entendido por qué ella estaba embarazada, pero ya se había solucionado esa situación, porque Dios se había manifestado a José. Le dijo, José, no temas de recibir a María por tu mujer, porque lo que ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces Dios se lo reveló a José, porque José estaba bien inquieto, ¿verdad? No es para menos. Y ¿quién no se pone inquieto cuando está ya con el anillo de compromiso? Y ahora ya comprometidos a casarse y no se han casado, y fiel ellos a esperar el momento, y de momento sale embarazada María. Era para inquietarse. Pero la Biblia dice que José, como era justo, no quiso infamarla, no quiso publicar esa situación. ¿Por qué?
a María la hubieran apedreado. ¿Sí me entiende? Porque ya había un compromiso. Y entonces, como él no quiso infamarla, dice la Biblia que quiso dejarla secretamente, porque él no se explicaba esas cosas. ¿Cómo, María? Si yo la conozco, si yo sé quién es ella y no me traicionaría. ¿Y qué explicación? Y cuando estaba en todas esas cosas en la mente de José, Dios se le manifiesta: José, no temas de recibir a María por tu esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y le dio todos los detalles en el sueño. Ay, no saben qué descanso el que tuvo José. Sí, descanso. A veces, hermanos, las personas, sin que la compañera de vida haga algo, ella anda sospechando de todo, tiene un espíritu de sospecha. Y hermano, eso es peligroso. Pero aquí, hermanos, lo que José tenía era justificado. Pero, hermanos, ya ha terminado todo esto, y pienso que ya pasando todo eso, ese problema, José, con mayor anhelo, con mayor amor, consentía a María, la cuidaba, la protegía. No camine por aquí, mire, ahí es muy pedregoso. Se iban por lo pavimentado. Bueno, se iba por un mejor lugar. Entonces, pienso que la cuidaba. ¿O no creen ustedes? Porque ¿cuántos son esposos aquí? Y las esposas no me dejarían mentir, que los esposos son muy atentos, ¿verdad? Cuando están, sobre todo cuando están sus esposas ahí en estado interesante, son muy amables. Sobre todo que son cristianos, ¿verdad? Entonces, así de atento, hermano, estaba José, la cuidaba, y María, hermano, estaba muy contenta por el compañero de vida que Dios le había dado, porque era muy atento, muy amable, la tenía, la apapachaba, hermanos, la tenía con sumo cuidado. Pero Dios le quita la comodidad a María. Le quitó esa comodidad y le dice: tienes que viajar hasta. Eso era un trajín tremendo. Dios la llama a sacarla de la comodidad. ¿Por qué? Porque Dios tiene propósitos y Dios tiene una palabra que es irrevocable, una palabra que tiene que cumplirse, y eso se cumple viajando, dejando la comodidad, los apapachos y todo. María tiene que viajar y da a luz a su bebé en el lugar donde estaba profetizado. A veces Dios va a cumplir sus propósitos y nosotros podemos llegar, hermanos, proféticamente a ser los instrumentos para que se cumplan los propósitos de Dios. Por eso, hermanos, siempre hay que tomar las cosas cuando vienen, no importa las circunstancias, como vengan, hay que dar gracias a Dios. Si viene una situación difícil y lo vemos como problema, hay que dar gracias a Dios. No lo entendemos, pero, hermanos, dice la Biblia que a los que aman a Dios, no dice algunas cosas le ayudan a bien, todas las cosas, aún las circunstancias adversas, ayuda a bien. ¿Por qué? Porque Dios quiere cumplir los propósitos que Él tiene. Y si se requiere, lo va a usar a usted en esos propósitos. Y a veces, si es posible, a través de pruebas, de dificultad. Usted siempre que esté pasando prueba y usted está buscando del Señor, esté pasando dificultad, usted diga: Dios quiere cumplir sus propósitos en mi vida. Amén. No lo entiendo, Señor, pero sé que algo vas a hacer. Job no entendía todas las cosas que estaba atravesando él, pero, hermano, al final, hermano, se supo que Dios cumplió los propósitos. Mostrarle al enemigo, mostrarle a Satanás que este era un hombre de Dios. Y que si lo probaba, él siempre iba a glorificarlo en cualquier circunstancia. Él dijo: yo sé que mi Redentor vive, y aún desecha mi piel, mis ojos lo han de ver. Y dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Significa, hermanos, de que Dios cumplió sus propósitos en la vida de Job. Dios quiere cumplir en María esos propósitos, que su hijo tiene que nacer en Belén, y para ello tiene que quitarla de los apapachos, de la comodidad que tiene, de los cuidados magníficos que José le estaba dando, y tiene que trasladarle. En ese traslado era peligroso, pero Dios estaba pendiente al cuidado de todo. Entonces se cumplió esa profecía. Pero tú, Belén, Efrata, no eres la más pequeña para estar entre las ciudades o los pueblos de Judea, porque de ti me saldrá
el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio de la salida, desde el principio de la eternidad. No tiene principio eso. Por eso Jesús se dice de él que yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces, hermanos, el niño nació en Belén para que se cumpliera lo dicho por el profeta Miqueas. Se cumplió la palabra del Señor. Y esto es hermoso porque nada ocurre en los hijos de Dios, nada ocurre por casualidad. Amén. Todo ocurre, hermanos, por un plan divino de Dios. Amén. Como dije, en cualquier circunstancia que usted esté, dele gracias a Dios. No lo va a entender. Algunas veces va a ser incomprensible eso, pero usted solo limítese a dar gracias a Dios, a obedecer, a humillarse bajo la presencia de Dios, y Dios a su debido tiempo lo exaltará. Amén. El nacimiento de Jesús, después, hermanos, de ese largo viaje, hermanos, el niño nació, hubo emoción, y ahora cuando llegó ese momento, hermano, no había un lugar espléndido, no había un lugar donde estuviera con todas las atenciones a ese bebé, sino que lo pusieron en un pesebre. El establo es todo el lugar donde se llevaba el ganado, que de las ovejas, las vacas, los bueyes, y era un establo. Bueno, los ganaderos, ¿cuántos ganaderos hay aquí? Por lo menos antes. Bueno, saben de que hay un lugar, ¿verdad? Le llaman establo. Amén. Pero dentro del establo está un pesebre. El pesebre era el cajón donde le ponían la comida a las vacas. Le ponían la paja, el heno, quizá ahí, donde comían los animales. No había otro lugar que el pesebre. Ese lugar donde comían los animalitos, allí pusieron al niño. Lo abrigaron bien. Y dice la Biblia, hermanos, que María lo envolvió en pañales. No había una enfermera allí, ningún asistente. Quiere decir que María y José, prácticamente María resolvió todo el asunto. Qué difícil era eso, hermano. Pero ella resolvió toda esa situación. Ahora, ese fue el primer descanso, el lugar de descanso para Jesús, un pesebre. Ahora, ¿qué le viene a la mente a usted cuando escucha la palabra pesebre? Hermanos, cuando María dio a luz, probablemente ella no tuvo la ayuda que quizás toda mujer en esa situación tiene. Fue difícil, fue en circunstancias, hermanos, muy precarias, circunstancias muy adversas, pero allí, hermano, Dios le dio la gracia para cuidar de su bebé. Hermanos, la Biblia dice que ella lo envolvió en pañales. Lucas señala claramente que Jesús fue el primer hijo de María. Así lo dice la palabra del Señor. Vamos a ver Mateo 1, 24 y 25. San Mateo 1, 24 y 25. ¿Alguien lo tiene por acá? Léalo, hermana Tere. Mateo 1, 24 y 25. No la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, es decir, su hijo primero, o el primer hijo. Y siempre la ley decía que el primer hijo, el que abría la matriz, sería dedicado a Jehová, sería bendito. Entonces, hermano, él era el hijo primogénito. Dice que no la conoció José a María, solo estaban comprometidos. No la conoció hasta... ¿Qué significa eso? No la conoció José hasta... ¿Qué significa?
Dígalo con valor, hermano. Hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Significa que José y María tuvieron una vida como cualquier esposo o esposos. Porque no la conoció hasta, que ese hasta me dije, que después de eso sí ya vivieron una vida normal como la viven las parejas. Significa que María tuvo más hijos. Amén. Porque no la conoció hasta después sí la conoció. ¿Sí me entienden? Amén. Entonces significa que, pero Jesús fue el primogénito. Significa esto también que María era una señorita. María no había conocido varón. María no tenía experiencia conyugal. Esta iba a ser su primera relación, pero José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Su hijo primero. Cuando nosotros, hermanos, leemos más detenidamente, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, nos da una descripción de todos los hermanos de Jesús. ¿Por qué? Porque José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Entonces de allí tuvieron más familia. Por ejemplo, Judas, hay un Judas, no el Iscariote, no era hermano de sangre de Jesús. Entonces, otro que se llamaba, hermanos, Santiago, que es el mismo Jacobo, era hermano del Señor. Vamos a ver allí en Gálatas 1:19, por decir algo. Gálatas 1:19. ¿Lo tienen? Ahí está, en la pantalla también. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, dijo Pablo, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Este es el hermano del Señor Jesucristo. Este Jacobo es Santiago. Leyendo en Santiago dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Ahora, Judas, cuando leemos a Judas, habla de Santiago y lo habla de otra manera. Vamos a Judas, un libro que está antes de Apocalipsis, dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Y Jacobo era hermano del Señor. Judas, Jacobo eran hermanitos de Jesús por parte de mamá. Pero como José era contado allí como el padre de ellos, pues era de papá y mamá, eran todos, pero solo Jesús era el primogénito, pero hijo del Altísimo. Amén, hermano. Aquí, y cuando nosotros vemos en Marcos, vamos a ir a ver a Marcos capítulo 6 si se nos dice algo. Evangelio de Marcos. Creo que en Marcos nos dice algo. Allí del versículo 1, donde dice Jesús en Nazaret. Jesús se crió en Nazaret, porque después de cuando fue niño, regresaron otra vez a Nazaret de Galilea y vivieron allí. Y era conocido Jesús. Como allí se crió, mire cómo conocían de él. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando, el versículo 1, capítulo 6, versículo 1. Llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraron y decían, oiga lo que decía esta gente en Nazaret: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? También tenía hermanas. ¿Cómo la ven? Nada más que Jesús era el primogénito. Estos eran hijos de José y María. Jesús era de María y del Altísimo. Por eso se llamaba Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, hermanos, viéndolo eso, para todo esto lo dijimos para
hermanos, llegar al punto de que Jesús era el primogénito, porque José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Este hasta nos indica que después José y María tuvieron, ¿verdad?, estos hijos. ¿Entendido? Así que cuando alguien le diga, pues usted ahí tiene citas bíblicas, cómo defender su fe. Ahora Lucas señala claramente, hermanos, que Jesús fue el hijo primero. Pero es más importante todavía esto, que era el primogénito de una familia judía. Esto significaba que el primero de una familia judía era dedicado a Dios. Era dedicado al Señor. Así que, hermanos, y Jesús fue dedicado totalmente al Padre. Y esto lo vemos, hermanos, aún en las primicias. Esto lo vemos en las cosechas. Lo primero de la cosecha era dedicado a Dios. Eso se llaman las primicias. Si usted cultivaba algo o cultiva, o los primeros ingresos, la primera cosecha que usted tiene, tendría que dedicársela a Dios. Eso era, hermano, en base a la ley, lo que el pueblo tenía que ofrecer. Lo primero. Si este era el primogénito, tenía que ser dedicado a Dios. Estamos descubriendo muchas cosas, ¿verdad? Amén. Así es que, hermano, por eso el Señor exigía lo primero. Todavía aún Dios exige lo primero. Este es un principio que lo vamos entendiendo. Cuando usted recibe su salario, usted tiene que pensar en lo primero. Esto es el principio bíblico. Ya que el hombre aquí pues deja lo último, o por si acaso. Pero, hermanos, lo de Dios es lo primero. ¿Y cómo me va a salir? ¿Cómo me va a ir? Entonces Dios tiene el cuidado y el control de todo. Solamente orar, Señor, aquí está. Y entonces ahí es donde entra en juego la fe y la bendición de Dios. Y la Biblia dice, yo honro a los que me honran. Así es que, hermanos, esta es muy importante, porque hay principios importantes que deben de estar muy pendientes en la vida de los hijos de Dios. La mejor manera de interpretar la decisión de Dios de anunciar el nacimiento de Cristo a los pastores, porque vamos inmediatamente a ver la segunda parte de esto. Los ángeles proclaman la gloria de Dios. Esa proclamación que dice, gloria a Dios en las alturas, paz, buena voluntad a los hombres, porque ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, el cual es Cristo el Señor. Hermanos, los ángeles proclaman el nacimiento de Jesús, proclaman la gloria de Dios. La mejor manera, hermanos, de interpretar la decisión de Dios al anunciar el nacimiento de Cristo a los pastores es su voluntad de acercarse a la gente común y sencilla. ¿Por qué, hermanos, casi todo, cuando nacía el futuro rey, cuando nacía una personalidad importante, o cuando nace alguien que lleve sangre real, o gente muy importante, hermanos, hay anuncios por todos lugares, salen en la primera página del periódico, es en todos los noticieros, es la noticia, hermano, del día. Todo día, hora tras hora, está anunciando, nació el hijo del rey y la reina, no Sofía o algo así, y nació, y hay un montón de anuncios y todo. Pero en Cristo, hermano, a Dios, hermano, a Dios, Dios le pareció publicar o dar este anuncio, enviar a ángeles para que la gloria de Dios se manifestara a gente humilde, a gente sencilla, que no hubo, hermanos, anuncios previos para el nacimiento de él. Al emperador se le ocurrió que se empadronaran allá en las ciudades de nacimiento,
y ahí en Belén nació el niño. Pero hermanos, esta gente sencilla, los pastores que cuidaban o guardaban las vigilias de la noche. En la noche tenemos 4 vigilias, pero guardaban las vigilias, por eso le llaman las, porque son 4 vigilias. Y nosotros le vamos a la vigilia y no estamos todas las noches, no estamos en 4 vigilias. Bueno, entonces guardaban las vigilias de la noche y ahí estaban los pastorcillos, hermanos, cuidando sus rebaños, y estaban en la noche, puesto que cada cultura reconoce y venera a las personas célebres, a las personas distinguidas. Hermanos, Dios envió a sus ángeles a anunciar la llegada del Mesías, esperado por todos los judíos. Es el venimiento del Mesías, pero su anuncio fue primero, los primeros a los que se les anunció, hermanos, fue a pastores, gente sencilla, gente humilde. Aleluya, amén. Y hermanos, y esto tiene gran significado. ¿Qué esperaría usted, hermano? ¿Cómo habríamos reaccionado nosotros al ver la gloria de Dios? ¿Qué hubiera pasado en nosotros? Hermano, sí. Quizás no hay una explicación, se quedaría uno asustado. Los pastores lo que hicieron fue tener reverencia. Quedaron asombrados, como dice el hermano. Quedaron estupefactos. Quedaron, como dicen, en shock. ¿Y esto qué es? Ellos, hermanos, no entendían todas esas cosas, pero a ellos les vino el anuncio. Ahora, hermanos, ellos no se quedan únicamente así, sino que se desplazan hasta el lugar y les dicen allí: veréis al niño envuelto en pañales. Y allá se desplazan los pastores. Quizás no les interesó con quién quedaban las ovejas, sino que se fueron. La Biblia no nos dice que alguien quedó cuidando las ovejas. Yo pienso que el Señor tenía control de todo eso, pero ellos tenían que ir a anunciar esto, y tenían que hablar las maravillas de Dios, cómo se les había manifestado la gloria de Dios. El ángel dijo a los pastores que no temieran, no temáis, porque os doy nuevas de gran gozo. Quizás ellos tenían temor, estaban sorprendidos, estaban asustados, pero el ángel les dice: no temáis, porque os doy nuevas de gran gozo. Esto no es para que teman, sino para que estén contentos y alegres, porque ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Cuando el ángel les dijo eso, entonces yo pienso que descansaron los pastores, se sintieron muy contentos, alentados, y esa maravilla, hermano, era nuevo para ellos, nuevas de gran gozo. Tenía una buena noticia para todo el pueblo, y Dios los escogió a ellos para que fueran los primeros en escucharla. Las nuevas de gran gozo las escuchó esta gente, los pastores, y ellos llevaron esto. Fueron los pastores, hermanos. Los pastores posiblemente se preguntaron cuáles serían esas buenas nuevas. El ángel no se hizo esperar, y esas buenas nuevas eran que el Mesías, el profetizado, el enviado de Dios, había nacido. Esas buenas nuevas se ha cumplido lo que Dios prometió por muchos años, que enviaría un Salvador. Lo que dijo Miqueas hace 700 años antes de Cristo, hermanos, se ha cumplido. Esas son las nuevas de gran gozo. Y este niño es el Salvador, este niño es el Redentor. Así es que había que irlo a ver. Ahora, hermanos, ¿qué habrán imaginado los pastores cuando el ángel les dijo que había nacido un rey? Es decir, hermano, pienso que los pastores se habrán sentido confundidos. ¿Por qué? Ha nacido el rey. Ha nacido, hermanos, el que va a tener dominio sobre todo. Ha nacido el rey. Y los pastores se confundieron, porque habrán dicho: ¿y qué problema va a haber ahora? Porque ya tenemos rey. Por ejemplo, el emperador
Es aquí, ¿y quién le va a quitar la autoridad a él? Tenemos otro rey ahí, Herodes. ¿Y cómo es esto? Que ha nacido un rey. Hermano, ellos estaban confundidos. Los padres de este rey recién nacido, vamos a ver si tienen sangre real, como dicen, sangre azul. Pertenecen a la realeza. No, y les van diciendo que los padres de este rey, y esa confusión, pues es José y María, que vienen de un barrio que se llama Nazaret. Y Nazaret como que no tenía buena reputación, porque decían de Nazaret tiene que salir algo de bueno. Como quien dice, de Nazaret, de aquí de Austin. Hombre, es como, hermanos, conocían a Nazaret quizás no de buena reputación, o sea, de gente humilde. Los padres de este rey, ¿quiénes son? Bueno, José y María, y eso más confundía a los pastores. Pero los propósitos de Dios son grandes. Amén. Dice el Señor: te doy gracias, Padre, Señor del cielo, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los pequeñitos. Amén. Gloria a Dios. Los confundiste. Los sabios de este mundo avergonzó Dios, para que, hermanos, viniera la verdadera sabiduría, que es en los humildes. No lo encontrarían en una cuna de la realeza, sino en humilde pesebre. Y esto todavía confundía más a los pastores. Cuando se les dijo, no lo van a hallar en una cuna real, en la realeza. Ahora que ha nacido el rey, quizás los pastores nos va a decir, vamos a ir y cómo nos vamos a vestir, porque quizás nos va a decir, es la cuna allá de la realeza, tenemos que ir hasta el centro, al downtown de Judea. Vamos a tener que llegar al palacio, quizás cerca del Capitolio de Judea. ¿Dónde va a ser? No, les dijo, hallaréis al niño envuelto en pañales, en un pesebre. ¿Qué tipo de rey será esto? ¿No creen ustedes que los pastores están confundidos? Nosotros no nos confundimos porque ya leímos, muchas veces lo hemos leído. Ellos no habían leído nada. Ahorita se les estaba manifestando esa noticia. ¿Y cómo vamos a ver qué señales habrán de este rey? No, van a hallar al niño, esta es la señal, envuelto en pañales, en un pesebre. Entonces, vamos a leer el versículo 12, hermano. Versículo 12. Siempre de Lucas 2, ¿verdad? ¿Alguien lo lee? Hermana Ofelia. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Acostado en un pesebre. Acostado en el cajón donde le dan comida a las vacas. Más confundidos los pastores. ¿Cómo va a ser el rey este? Usted no se siente confundido porque usted ya sabe. Porque usted ya se le reveló por las escrituras. Pero en ese momento que ellos están recibiendo el nacimiento del Mesías, del rey, solo piensan en realeza. Pero hermano, esto nos indica, hermanos, que la gloria es de Dios y no de los hombres. Amén. Porque de lo que no es, de lo que es insignificante, de lo que no parece, Dios, hermanos, se manifestó en grandeza. Amén. Y Él se hizo pobre para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Amén. Hermanos, es una historia maravillosa. Y esto realmente es lo que es Navidad. Esto es lo que es la natividad. Natividad viene de natalicio. Es el cumpleaños del Señor Jesucristo. No sabemos la fecha exacta en que cumple años el Señor Jesucristo, pero lo que sabemos es que Él cumple años. Y en cualquier época, pues, donde se exalte, ya nosotros tenemos por tradición, quizás en esta época, hermanos, celebrar o recordarnos del nacimiento de Jesús. Porque alguien dice, no, Jesús no nació en esa época, entonces celébrelo en junio, pero nadie lo celebra en junio. Nadie se acuerda en otro mes. Pero en la mente de todos está esta época
Esta época debemos de aprovecharla para proclamar el nacimiento del Salvador del mundo, aquel que hizo posible la redención de la humanidad, ¿verdad? Y debemos de glorificarlo a Él. No debe ser el enfoque de nosotros Santa Claus o Papá Noel. No es el centro del mundo. No es el enfoque nosotros eso. No es el enfoque, hermanos, toda esa actividad que hacen, lo hacen con pelo blanco, con barba blanca, y lo hacen con esa túnica roja y cosas aquí hay, y todos, hasta los cristianos, no, que no hemos tomado fotos con Santa Claus ahí y haciendo poses y todo. Pero el enfoque no es Él, sino os doy nueva de gran gozo que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, el cual es Cristo el Señor. Él debe ser reverenciado, Él debe ser, hermanos, adorado. A Él debemos de vivir esa clase de vida que lo honre, porque podemos honrarlo con nuestras palabras, pero también con nuestras acciones. Nuestras acciones podemos enmendarlas. ¿Por qué? Porque es algo sublime. Lo que ha nacido hoy debe provocar en nosotros reverencia. Lo que ha nacido hoy debe provocar en nosotros adoración. Por eso dirigió ese anuncio a esta gente humilde. ¿Qué habrán hecho los pastores? Hermanos, ellos tuvieron reverencia. Ellos lo aceptaron con humildad. Ahora, hermanos, a través del Hijo de Dios sería posible que los hombres gozaran de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Os doy nuevas de gran gozo. Amén. Y sí que es de gran gozo. Amén. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esas son nuevas de gran gozo. Amén. Si estábamos condenados, pero en Cristo Dios trae la redención y la salvación a todo el mundo. Lo que solamente era para Israel, una nación, en Jesucristo, en su pacto, no lo hace para una nación, sino lo hace para todo aquel que quiera recibir a Jesús como su Salvador personal. Allí no hay judío, allí no hay gentil, allí de dos pueblos hizo uno. Judíos y gentiles, si creen en Jesucristo, son hijos de Dios y son salvos. En el día del arrebatamiento se va la iglesia, y la iglesia está formada por todos aquellos que aceptan a Jesucristo como su Salvador personal, no importando de qué nacionalidad, de qué raza, de qué tribu, de qué lengua. Aunque se dice que se va a hablar español en el cielo, pero eso me alegra, que nos vamos a entender. No, Dios nos conoce. Allá vamos a hablar, hermano, todo y nos vamos a entender. Aquí nos esforzamos por aprender inglés y que no le entendemos. Casi cuando decimos ahí tired, está diciendo llanta o está diciendo cansado. Dice, entonces, yo antes al principio decía tired, me está diciendo que está llanta. Pero, hermano, uno se confunde tratando de beber con el idioma. Allá todo lo vamos a entender. Una cuñada mía me dijo: mire, yo no entiendo porque todo en las calles dice doctor, me dice. Y dije drive, pero como la abreviatura de doctor allá en Latinoamérica es DR, decía doctor. Todas las calles tienen doctores, que son bastante. Los doctores allí, a nombre de ellos, pusieron unas calles. No, ya le explicamos. Es difícil, hermano, el idioma no es difícil de entenderlo, pero allá vamos a hablar una sola lengua, hermano. Nos vamos a entender todo. Aún aquí hablando castellano, hablando español, o no sé qué es lo que hablamos, no nos entendemos muchas veces. A veces nos confundimos. Por ejemplo, yo conocía como plátano al plátano macho, el que le dice aquí. Y yo le digo, plátano, y me van mostrando, quiero plátano, me van mostrando lo que yo llamo guineo allá. Pero ya entendí que así es. Yo no puedo cambiar la forma de entender de otra persona, ni esta persona puede cambiar. Lo que me queda a mí es hablarlo en la comunidad como se entiende. Para mí lo de atrás de la casa era corredor.
Bueno, aquí le dicen la yarda para mí es una medida de longitud. Pero aquí el zacate le decimos yarda. Y marcar la tarjeta, allí nos dicen claquear o ponchar. Pero ya sabemos otro idioma. No sé si este es Spanglish o qué será, pero nos entendemos así. Gloria a Dios que Dios nos da el entendimiento. Nos cuesta, pero allá, hermanos, sepa de que allá nos vamos a entender todo. Dios nos va a transformar todo. Va a quitar esto corruptible y lo va a vestir de incorruptible. ¿Verdad? Hasta el español se me olvidó. No aprendo inglés y se me olvida el español. Esto mortal se vestirá de inmortalidad. Entonces, hermanos, esto va a desaparecer y Dios nos va a dar un cuerpo con las capacidades de poder entendernos mejor. Así es que, hermanos, era difícil, hermanos, para los pastores. Los ángeles también alabaron a Dios porque abrió el camino para que la humanidad se reconciliara con el Padre. Los pastores encuentran y proclaman a Cristo. Hermano, esto es precioso. Cuando los ángeles se desaparecieron, los pastores decidieron ver por sí mismos aquel suceso tan importante y se encaminaron, hermanos, para ese lugar donde les había indicado el ángel. Vamos a leer el versículo 15 y el 16. ¿Sí? ¿Quién lo tiene? ¿Hermano Víctor lo tiene? No. ¿Alguien lo tiene? ¿Qué hermano Díaz? Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostados en el pesebre. Gracias. Esto nos indica que fue de inmediato, hermano. No esperaron días para ir a ver al niño. Inmediatamente fueron. Así es que, hermano, los pastores fueron inmediatamente, no les preocupó con quién iba a quedar sus rebaños, sino que inmediatamente fueron para ver eso que había acontecido. Y, hermanos, y ellos lo tenían que ver de inmediato, de momento. Ahora, esta es una escena que posiblemente todos hemos imaginado alguna vez. Los pastores inclinados sobre el pesebre, contemplando al Hijo de Dios recién nacido. Me los imagino, hermanos, postrados, porque la noticia los había impactado tanto, y todo lo que se había dicho del niño. Ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, ¿no? Ellos llegaron allá y con reverencia se postraron, lo adoraron. Había razón, hermanos, por qué llamar a esa gente. Es que el que tiene posición, el que tiene quizás otra condición, quizás no hubiera procedido de la manera que procedieron los pastores. Con su fe en esa palabra los ayudó, hermanos, a ser reverentes, a postrarse delante de Dios, a tratarlo, hermanos, con gran reverencia, porque el Hijo de Dios había nacido. No fue la aristocracia religiosa la que recibió el anuncio del nacimiento del Mesías. Fueron personas que vivían en circunstancias muy humildes. Me imagino yo postrados, haciendo reverencia a los pastores. Y, hermanos, ellos lo que hicieron era proclamar a Cristo. Los pastores no pudieron contener su emoción. Ellos, hermanos, tenían que dar a conocer todo lo que se les había anunciado. Después de haber visto a Jesús, glorificaron y alabaron a Dios y anunciaron a otros aquello de lo que habían sido testigos. Lucas 2:17. Si alguien lo tiene en su guía, Lucas 2:17. Hermano Félix, ya está. Gracias. Y al verlo dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Ellos comenzaron a decir todo lo que relacionado a ese niño, todo lo que se les había dicho. Entonces esto, hermanos, era confirmación mayor para José,
para María y otros que quizás, hermanos, llegaron por ahí. Pero, hermanos, hubo júbilo. Mientras los pastores esparcían la noticia entre las demás personas, María estaba aún asombrada de todo lo que estaba sucediendo en su vida. Ella sabía que su hijo era un don de Dios. Ella sabía, hermanos, que era un regalo precioso, pero solo entonces tuvo conciencia de la magnitud de la bendición que traía este niño. Ella no conocía todo realmente. Hasta que el niño había nacido, empezaron, hermanos, las alabanzas, las adoraciones, las exaltaciones en torno a este niño. Y ella se quedaba sorprendida y dijo, pues eso que me está ocurriendo es grande. Y quizás ella pensó cosas que en el futuro voy a saber más cosas acerca de este niño. Ella solo iba viviendo el día a día, pensando en lo que iba ocurriendo en este niño. Cuando llegó a la edad de 12 años, sorprendida que lo perdieron allá en el templo en Jerusalén, lo anduvieron buscando. Cuando lo encontraron, que su hijo estaba allí haciéndole preguntas a los sabios, a los entendidos, a los doctores, a los escribas, y también les respondía preguntas. Y cuando los padres, José y María, encontraron a Jesús de 12 años, le dice, hijo, te hemos andado buscando, ¿por qué nos has hecho esto? En otras palabras, hemos estado afligidos porque no te encontramos. Imagínese perder a un niño en una gran metrópolis. Vaya, pierda a su niño, descuídese de él allí en el Distrito Federal. Es una angustia terrible. Y que no habían allí parlantes o anuncios que salieran en computadora allí. Los niños extraviados, traerlo a este centro. No había nada. Y el niño se les había perdido y ya venían de camino. Y se dan cuenta que no venía ahí. Y regresan otra vez. Y lo van encontrando ahí. ¿Por qué nos has hecho esto? Y el niño dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Jesús ya tenía conciencia de quién era su padre. Jesús ya tenía conciencia de su misión en la tierra. Entonces, cada una de estas cosas le asombraban a María. Por eso, hermanos, este niño era especial. Lucas concluye esta parte de su relato acerca de la vida de Jesús, informando a todos los lectores que los pastores regresaron a su trabajo y no dejaron de glorificar y alabar a Dios. Vamos a ver el versículo 20. No dejaban de glorificar y alabar a Dios. Por eso esta clase se titula Gloria a Dios en las alturas. En otras palabras, dicho en latín, el Gloria in excelsis. Esto quiere decir gloria a Dios en las alturas. ¿Sí? ¿Ya encontraron el versículo 20? Amén. Sí, hermana, léalo por favor. Volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído como se les había dicho. Gracias. Ya después de ellos estar allí presenciando al niño, volvieron. De momento dijeron, ay, si tenemos los rebaños por allá, hay que irlos a atender. Este era momento de dedicarlo al Señor exclusivamente. Hoy volvían a sus jornadas. Vamos, tenemos la responsabilidad de los rebaños. Volvieron, pero cuando volvieron, iban alabando y glorificando el nombre del Señor. En otras palabras, no solamente fue un evento lo que los emocionó. Después de eso, siguieron honrando y glorificando al Señor. Eso también es un principio que debemos de aprender. El adorar a Dios, el alabar a Dios no debe ser de ocasiones. En todo tiempo el Señor es digno de adoración y alabanza. Continuaron alabando y glorificando el nombre de Dios, porque había nacido el Salvador. Hermanos míos, que el Señor les bendiga y hagamos de esta Navidad, hermanos, un día donde podamos estar en familia y dar gracias a Dios por las buenas dádivas, los dones que el Señor nos da en su misericordia, y alabemos. Es un buen tiempo para entrar en armonía, estar en armonía las familias.
con los hermanos en la fe y bueno, con todo el mundo, ¿verdad? Dar gracias a Dios primeramente por ese don maravilloso que nos ha dado, a Jesucristo.